Sociedad 3.0 Multimedios presenta ¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Son las 12 del día con 1 minuto según el reloj de aquí del estudio. Gracias nuevamente por el favor de su atención a esta emisión número 211 de La Conjura. Y como siempre está aquí el decano del análisis político en Veracruz, mi maestro y amigo Alfredo Bielma Villanueva. Alfredo, buenas tardes. Buenas tardes, gracias por el apodo. Es la verdad, digo, eres un hombre muy reconocido en el ámbito de la opinión pública, pues escribes todos los días y una columna cuando menos a la semana, si no es que 2, pero bueno, esa energía se dirige evidentemente al análisis de las cosas que ocurren y a la interpretación que tú tienes después de una larga trayectoria pública y además como hombre estudioso de la ciencia política, ¿no? Finalmente eres egresado de esa licenciatura por parte de la UNAM. Y tienes los elementos, tienes la experiencia y la metodología para realizar análisis muy, muy acertados. Bueno, amigos, pues esta semana estamos llenos de noticias nuevamente, Alfredo. Parece que es un mundo, una vorágine de notas, de información y de todo a nivel internacional. Pues vemos cómo se agudiza la guerra comercial en China, Estados Unidos, ahora con esa sanción que se le pone a la gigante de las telecomunicaciones de China, la empresa Huawei, que produce móviles, que está creciendo y participando mucho en el mercado, y que evidentemente Google ya le anunció que no le va a actualizar el sistema operativo y que a la larga pues eso va a hacer que pierda competitividad esta empresa. Sin embargo, los chinos ya anunciaron que desde 2012 están desarrollando su propia plataforma con respecto a la utilización de estos aparatos. Por otro lado, Alfredo, vemos ya anunció la primer ministra británica Theresa May su renuncia, si es que creo que ya la presentó con fecha 7 de junio por este impasse que hay en el que llaman el Brexit, es decir, el pacto entre la Comunidad Económica Europea e Inglaterra para la salida de Inglaterra de esta comunidad, que pues no pudo pasar ninguna de las 3 propuestas de la primer ministra. Eso le hizo perder mucha presencia y mucha fuerza política, y ante esto, bueno, con lágrimas en los ojos anuncia su retiro, pero quién sabe qué vaya a ocurrir, Alfredo. Está cañón el tema, Está difícil, muy difícil, sobre todo que es Inglaterra, no estamos hablando del Reino Unido. Así es. Porque parte Irlanda del Reino Unido sigue está en la comunidad económica europea. Entonces están viendo ahora que aquella famosa consulta para saber si se salían o no, pues fue una especie de puntada, y votaron los que quisieron o los que votaban por la salida, y ganaron. Por 1 o 2 puntos, nada y más. Ganaron. Y los que perdieron, pues es lo que no quisieron salir a votar, porque dieron por un hecho de que no se iba a votar por la salida. Sin embargo, votaron más del sí que del no. Y ahora están en ese gravísimo problema porque Inglaterra está perdiendo miles de millones de libras. Así es. Esterlinas, y esto va en detrimento de una economía del primer mundo que es de las punteras, ¿no?, en todo el globo terrestre. Y mientras tanto Europa pues está diciendo, bueno, pues ya defínanse, porque si no terminan de formar ya su comunidad sin Inglaterra, ¿no? Fíjate que en este sentido la primer ministra May pidió una ampliación del término porque se les vencía una más. Sí, una más, ahora va hasta no sé qué día de junio, pero hay una más.
Y se plantean 3 escenarios en este tema, Alfredo. Bien señalas tú que en aquella encuesta o aquella votación que se hizo con respecto a si se mantenía Inglaterra o no en la Comunidad Económica Europea, en la Unión Europea, se ganó por pocos puntos, pero ahora tiene 3 escenarios. Ante la salida de May hay 3 escenarios. O se sale abruptamente Inglaterra, que se habla de una pérdida del Producto Interno Bruto de Inglaterra de casi el 6% si se sale en los peores términos. La otra, tratar de ajustar este Brexit, este plan de salida de Inglaterra de la Unión Europea, con la Unión, por supuesto, que implicaría de todas maneras pérdidas cercanas al 4% del Producto Interno Bruto de la economía de Inglaterra. Y la tercera, someter a votación nuevamente la salida o el que se quede Inglaterra en la Unión Europea. Quien quiera que sea el próximo primer ministro, porque evidentemente a la renuncia de May, al otro día se tienen que invocar nuevas elecciones. Esos son los 3 escenarios que se presentan. Ninguno de ellos fáciles, porque los 2 primeros va a implicar pérdida de Producto Interno Bruto para la economía de Inglaterra. Si esto llega a ocurrir, lo que va a pasar, Alfredo, es pérdida de empleo, por supuesto, porque si no crece el PIB, va a venir un proceso de deterioro de la economía que va a implicar evidentemente una disminución, no solo en la generación del empleo, sino en la pérdida del empleo de la economía. Y como tú señalas, Inglaterra es una de las 7 principales economías del mundo. Si esto ocurre en Inglaterra, tiene ramificaciones en todas las demás economías con las que Inglaterra tiene relaciones comerciales. No podemos olvidar que la libra esterlina es la moneda más dura, la más fuerte que existe como divisa. Más que el euro incluso. Más superior que el euro, que el dólar inglés, que el yen japonés, que el yuan chino. Todo este tipo de monedas, pues la libra de Inglaterra tiene más valor con respecto a estas por una sola razón. Por la fortaleza de la economía de Inglaterra, pero también por las reservas en oro que tiene el Banco Central de Inglaterra. En este escenario, pues, vienen cosas difíciles, O sea, la opción más razonable sería que se volviera a votar para ver qué puede ocurrir, y ya sabedores los ingleses que si se salen les va a implicar pérdidas económicas a ese país. No es fácil, Sí. No es fácil, porque además casi inmediatamente después de que votaron por el sí, ya estaban pidiendo una votación. Así es. Y dice, bueno, pues no lo esperábamos esto, ¿no? Incluso obligó a la renuncia del primer ministro en su tiempo y dio lugar a que llegara Theresa May. Y ahora renuncia a ella. El caso está en que esto está repercutiendo efectivamente en las economías de Europa. Y obviamente a su vez repercute en el clima económico, porque ya vemos, por ejemplo, que en España la derecha tomó este avance en el asunto político, y ahora también en Francia. En Francia va caminando, ¿no? Salvo México, fíjate que las economías principales, digamos las 20 principales economías del mundo, el electorado está eligiendo tendencias hacia la derecha, excepto México, que México tomó la decisión por los abusos que hubo en el poder por parte de las últimas administraciones federales y en el caso de Veracruz estatales, tomó otro rumbo. Pero este hecho viene a complicar aún más el primer tema que conversábamos, Alfredo, esa guerra comercial entre China y Estados Unidos. Yo creo que en este escenario de que Estados Unidos prohíbe a las empresas comerciar con esta empresa china, la Huawei, en el sentido acusándola de que hace espionaje, es un invento de Trump, por supuesto, de este orate, que hace espionaje y que por eso hay que boicotearla o suspenderle los servicios que le prestan las desarrolladores de software. Está repercutiendo porque no solamente es eso, se están poniendo aranceles altísimos entre una y otra economía. No podemos olvidar que China es la nación emergente, cuya fortaleza económica se centra
en su gran mercado, pero también ya en su desarrollo tecnológico, y que está a punto de sobresalir o de crecer más que Estados Unidos. Estados Unidos, aquel gobierno gringo, Alfredo, de la liberación económica, del libre comercio, ahora parece una economía bananera, se está aislando, ¿sí? Se está aislando. Eso hizo, casi obligó, algunos analistas así lo interpretan, Alfredo, de que haya quitado los aranceles que había impuesto el año pasado al acero y el aluminio a las economías de México y de Estados Unidos, de Canadá. Lo que necesitan los gringos son aliados, y su mejor alianza es el mercado del norte, por supuesto, lo que es el TMEC, el Tratado de Libre Comercio, entre esas tres economías. Por eso, ahora Trump, aparte de que viene el fenómeno electoral de noviembre, que es la renovación del mandato estadounidense, la elección del nuevo presidente de Estados Unidos, pues ahora ya le va a entrar las prisas, y ya verán ustedes, auditorio, les van a entrar la prisa porque se firme el TMEC, allá también. Esto ya se está empezando a complicar, y lo que señalábamos, con repercusiones en otras economías más débiles como la nuestra, sin duda alguna. Sin duda. Y sí repercute, porque hay que tomar en cuenta que hay un ingrediente adicional de mucha importancia en todo este proceso, que impacta en el proceso económico de los Estados Unidos, que es la elección del próximo año, la elección presidencial. Por lo mismo que muchas de las actitudes de Donald Trump van precisamente orientadas para figurar como precandidato a la presidencia de la República por el Partido Republicano nuevamente, y demostrarle a sus seguidores de que él quiere el beneficio y que siga creciendo, porque está creciendo la economía de los Estados Unidos, no nos ha detenido, y ese pudiera ser el aval para una posible reelección. ¿Cómo se va a desarrollar ese proceso económico de los Estados Unidos en los próximos meses del 2019? Habrá que ver, porque sin duda será de una influencia determinante en la elección de noviembre del 2020. Creo que ahí está la clave, y esto de los aranceles que impuso a México tiene mucho que ver con eso, para poner presión y sacar beneficios en las negociaciones del TELMEX. Así es. ¿No? Del TELMEX, para que, es decir, Estados Unidos, como él dice, negocia, como particularmente se ha definido, presionando a sus adversarios económicos y sacarles de más, ¿no? De lo más que se pueda. Esto es lo que ha hecho y ha venido haciendo Donald Trump en la parte política que tiene que ver con su reelección, pero indiscutiblemente ha influenciado todo este proceso en la cuestión económica, que por el peso enorme de la economía americana, pues genera ondas expansivas y nos llega pues a todo el entorno, ¿no? Por supuesto, nuestra economía depende mucho de la de los Estados Unidos. Somos un país, el segundo, más del 80% del comercio internacional Unidos, con los gringos, ¿no? Y esto, pues, de alguna manera señala una dependencia, ¿no? Sí. Oye, ahorita que decías la onda expansiva, y ya pasándonos al ámbito nacional, pues esa onda expansiva que generó la renuncia de Germán Martínez al IMSS, y hace 3-4 días la renuncia de la secretaria de Protección de Medio Ambiente, por parar un avión para alcanzarlo, y los movimientos que se tuvieron que hacer, pues ha generado una onda expansiva, no solamente de comentarios, sino de movimientos y reacomodos políticos en el país y acá en la aldea, porque uno de los principales políticos, digámoslo así, veracruzanos, y luego veracruzano porque aunque Ricardo Agüed no nació en la entidad, pues toda su vida la ha desarrollado aquí, su familia y ha defendido más a Veracruz que muchos de los que han nacido aquí, que la verdad es que tienen la lengua y la cola larga, ¿no? Pero bueno, porque ahora Ricardo se va a la Dirección General de Aduanas, que no es un asunto menor en el país, por lo que implica el movimiento de mercancías y servicios a través de las fronteras y de los puertos de México. Regresamos ahorita con Ricardo Agüed, pero el tema se inicia
con la renuncia de Germán Martínez, que ya de alguna manera conversamos la semana pasada aquí, aunque de manera muy soslayada, porque se acababa de dar esa renuncia, pero la carta de renuncia, pues es una denuncia pública de lo que está ocurriendo con la austeridad extrema con la que se está manejando el gobierno de López Obrador, Alfredo. ¿Cómo ves ese tema? Sí, bueno, es decir, el presidente López Obrador tiene una prioridad de indiscutible importancia, que es, entre todos sus megaproyectos, la construcción de la refinería de Dos Bocas. Pero previo a esto, tiene que salvar a Pemex, y Pemex tiene una deuda descomunal, que es de 107,000 millones de dólares, mayor que la deuda soberana, o sea, mayor que la deuda de todo el país. Y esto pues no es cosa menor, porque se trata de poder resarcir primero la mala imagen que dieron los comisionados de México ante los inversionistas en Nueva York en enero pasado. Pobrísimo, donde ¿no? Quedaron muy mal, no convenció a los inversionistas, las calificadoras por ese efecto tuvieron que rebajarle la calificación a Pemex, y eso implica un pago adicional de la deuda, de miles de millones de pesos más. Y esto trae preocupado indiscutiblemente al presidente de la República, de tal manera que instruye al secretario de Hacienda, que es el que recauda el dinero fiscal, pues para que haga todo lo posible por recortar el gasto público primero, y desde luego ver en qué parte de las partidas puede sacar más. Lo malo es que en este caso fue indiscriminado el recorte, y se fueron también sobre el sector salud, algo que debiera ser intocable, porque ya lo declaró hoy el presidente de la República. Este es un gobierno humanista, sí, pero en los hechos, recortando para medicina, recortando para atención médica, no refleja una verdad en ese sentido. Creo que es una preocupación que trae el presidente, y sí se fueron de la mano en Hacienda, porque a su vez Carlos Urquiza, el secretario, le pasa por instrucciones del presidente, porque Raquel Buenrostro, nadie se avienta tiros sin instrucción Raquel presidencial, Buenrostro, ¿no? la oficial mayor, trae la instrucción precisa de ser ella quien tenga la encomienda, y sí recortaron de más. De allí la renuncia de Germán Martínez, que fue muy explícito en su carta de renuncia, porque no fue escuchado por el presidente de la República. Y que lo dijo también el presidente, sí me lo dijo Germán Martínez, pero pues yo le di instrucciones a Hacienda para esto. O sea, son instrucciones suyas, pero la verdad es que recortaron de más, y fue gracias a la denuncia de Germán Martínez, que a su vez también 11 de los 13 directores de instituciones nacionales de salud pues fueron se manifestaron, ¿no? ¿Verdad? Y esto es lo que hizo recapacitar al gobierno federal para que diera marcha atrás, y ya soltaron parte del gasto, ¿no? Fíjate que yo tengo una interpretación aquí propia, en el sentido de que evidentemente hay instrucción presidencial de liberar recursos de los programas. Eso es un hecho. ¿Con qué propósito? Con destinarlos a los proyectos de López Obrador, que evidentemente es la reconfiguración de las refinerías, la construcción del nuevo el tren transísmico, el tren Maya, los programas sociales de becas a los jóvenes, de pensiones a los adultos mayores, cosas que implican necesariamente muchos recursos. Aquí la duda que yo tengo es si realmente se le está informando al presidente de dónde están sacando la lana, porque una cosa es que el presidente diga, bueno, liberen los recursos que se pueda y para encaminarlos a esto, y por otro es que le digan con precisión en dónde estaban o de dónde sacan los recursos. A lo mejor a los funcionarios de Hacienda se les pasó la mano. El mismo Germán dice que solicitó audiencia con el presidente y nunca se la dieron, y que incluso con el secretario de Hacienda, y que tampoco lo recibió, ¿no? Entonces, pero la cuestión está en que por un lado hay necesidad de liberar recursos para los proyectos sociales del presidente, pero por otro, y eso no se puede soslayar, Alfredo, es la tremenda corrupción
que se dio en las administraciones anteriores en entes como el Seguro Social. O sea, la compra de medicamentos lo han denunciado. Solamente 10 empresas que producen medicinas fueron los que controlaron más de 300,000 millones de pesos durante los últimos años en compras de medicamentos. O sea, obviamente aquí había mano negra, ¿no? O sea, y desmontar todo ese proceso de corrupción, que por supuesto no lo es todo, pero que estaba señalado ahí, seguro que no es un asunto menor. Aquí han pasado desfases como con la gasolina. Si tomas una decisión y no estás preparado para solventar la situación que te va a originar, pues es una falta de previsión y de planificación. Pero eso no es culpa del presidente, será culpa de los funcionarios públicos que se hacen cargo de tomar estas medidas o que le aconsejan al presidente de tomarlas, ¿no? Es un asunto muy complejo, pero sin duda lo que resalta es que salió a la luz pública hechos como que hay una austeridad extrema, hay necesidad de liberar recursos, por lo tanto, para los proyectos sociales del presidente, y que se les está pasando la mano en algunos años. Vamos a un corte comercial y estamos de vuelta con ustedes aquí en La Conjura. La calidad tiene nombre, Universidad IBES. ¿Por qué somos tu mejor opción? Tenemos un sistema cuatrimestral, docentes capacitados, un plan de estudios avalado por la SEP y CEP, las cuotas más competitivas del mercado. Conoce nuestra oferta educativa a través de nuestro Facebook. Encuéntranos como Universidad IBES. También en nuestra página web como www.ibes.edu.mx o ven a nuestras instalaciones ubicadas en Azueta, número 34, Colonia Centro, en Jalapa, Veracruz. También llámanos al 8123456. Bienvenido a la mejor comunidad. Somos Linces, Universidad IBES. Con motivo de la fundación del Puerto de Veracruz, Sociedad 3.0 Multimedios y el Sistema Informativo de la Televisión Cubana se unen para presentar la verdadera historia de la conquista de México, llevados de la mano de Milenis Torres, Premio Nacional de Periodismo en Cuba, y Carlos Luna Escudero, conociendo cada rincón tocado por la ruta de Cortés y entrevistando a los mejores cronistas e historiadores de Cuba y México para llevar hasta su pantalla los pormenores de la conquista de la Gran Tenochtitlan. A 500 años de historia, el documental permitirá conocer todas las escenas y contrastes vividos durante esta famosa travesía y cómo la ambición fue un factor determinante para la victoria española sobre el Imperio Azteca. No se lo pueden perder. Síguenos en todas nuestras redes sociales para saber más detalles del film, que se estrenará en Jalapa y Veracruz en el mes de abril. Frecuencia de radio por internet, Sociedad 3.0 Radio, la radio en conexión con el mundo en conexión con la radio, Sociedad 3.0 Radio. Sintonízanos a través de nuestras diferentes plataformas, www.sociedad3.0.com y www.ibes.edu.mx, o también a través de Facebook. Encuéntranos como Sociedad 3.0. Muy bien, y en este mismo escenario y a partir de la renuncia de Germán Martínez al Seguro Social, pues el presidente tiene que empezar a hacer movimientos, y a quien mueven al Seguro Social es
a otro político, subsecretario de Gobernación, Zoé Robledo, que se va al Seguro Social y anuncia que efectivamente uno de los problemas es la falta de liquidez del seguro y el abasto de medicamentos, ¿no? No hablo para nada de la infraestructura hospitalaria y nada, que son temas de relevancia. Pero bueno, Zoé Robledo se ha distinguido desde hace varios años por ser gente leal absolutamente al presidente López Obrador. No como Germán Martínez, que tiene otra formación y otro camino. Pero al mover a Zoé Robledo, pues se le hace un hueco ahí en la Subsecretaría de Gobernación y llama a el que era director general de aduanas, dependiente de la Secretaría de Hacienda, por supuesto, a ocupar el puesto en la Subsecretaría de Gobernación. También otro elemento muy cercano a López Obrador, que se dice que ya tenía problemas con la jefa del SAT, sí. ¿no? Por este tipo de circunstancias. Y pasamos al terreno, pues, de la Dirección General de Aduanas de la Secretaría de Hacienda, pues es un tema, es un área, pues, con muchos matices y muchos asegúnes. Alfredo, hay 47 aduanas en el país, fronterizas y portuarias, donde se mueven miles de millones de pesos en mercancías, bienes y servicios que entran y salen de México. Un tema muy delicado, un tema donde se necesita un perfil especial para cuidar eso. Lo que estaba haciendo el anterior director era renovar, por supuesto, todo el tema de los jefes de aduana, poniendo abogados penalistas en este encargo, ¿no? No terminó porque había diferencias en la manera de actuar entre él y la jefa del SAT. Pero ahora ocurre, Alfredo, de que a través de las aduanas de México se mueven casi 1,000 millones de millones. O sea, es un volumen verdaderamente impresionante. Digamos, muchísimas veces más que el presupuesto de Veracruz. Y donde por ahí pasan drogas sin ningún problema. Entran y salen automóviles chuecos. O sea, nos hemos enterado por otro tipo de informaciones, Alfredo, de que por nuestros puertos salen los autos que se roban aquí al interior del país, ¿no? Y evidentemente es imposible que salgan sin el visto bueno de los responsables de esas aduanas. Es decir, es un problema, es un área explosiva potencialmente, donde se requiere cierto perfil. Nos enteramos el viernes que el jueves fue llamado a Palacio Presidencial el senador por Veracruz, Ricardo Agüed Bardawil, nuestro amigo, y que ha estado aquí en la Conjura en entrevista cuando era candidato al Senado de la República. Fue llamado e invitado por el presidente. Incluso se detalla la manera tan directa que el presidente le pidió al senador, todavía senador, entre hoy y mañana seguramente presenta la licencia al cargo, para que se hiciera cargo de esta área tan delicada. ¿Cómo ves ese tema? Ahorita que te escuchaba, recordaba que allá por los años 60 del siglo pasado, que hubo un régimen en donde un amigo del presidente llega a pedirle trabajo. Pues, ¿qué quieres? Le pregunta al presidente. No, pues a mí ponme nada más donde haya, ¿no? Y lo puso precisamente en aduanas, por lo que comentas, porque efectivamente allí pues es un ambiente en donde se propician, aparte de muchísimos movimientos económicos, pues la corrupción sobre todo se privilegia y se ha privilegiado. Con maladas de millonarios ha sacado ahí. Es un área muy sensible para los propósitos del presidente de la República. Creo yo que ha tenido el tino ahora sí de nombrar justamente a uno de los mejores perfiles para ese cargo, porque Ricardo Agüed, bueno, aparte de ser un hombre honesto, trabajador, de una intachable trayectoria, así ¿no? es, Pública. Absolutamente, es un hombre que dice lo que piensa,
Sí. En lo que piensa. ¿Hasta cuándo pudiera estar ahí? Justamente por eso, porque ahí va a ser o se calla o dice lo que es. Y luego hay oídos que no les gusta esto, ¿no? Con el riesgo que eso implica también. Con el riesgo. Pero bueno, creo yo que es una muy buena designación, es una muy buena señal. Se manda a la Administración de Hacienda a un hombre que podemos decir lo que él a lo mejor no lo hace bien, pero de que va a hacer las cosas de lo mejor que sea posible, eso no cabe la menor duda. Ahora, las implicaciones que tiene ya como siempre las especulaciones, ¿por qué lo nombran? ¿Es realmente porque cubre el perfil o por motivaciones de carácter político? Bueno, eso queda para la especulación, pero lo importante es para México que llega a aduanas un perfil que queda exacto a la medida de los propósitos del presidente en la lucha contra la corrupción. Fíjate, Alfredo, que me recuerdo con mucho afecto, porque a Ricardo yo tengo el gusto de conocerlo desde hace más de 20 años. De hecho, cuando llegué aquí a Jalapa con este proyecto del IBES, tuve la oportunidad de conocerlo vendiendo. Pues él se pone en el mostrador a vender, todavía hace ese ejercicio de relación con la sociedad, con la ciudadanía. Y luego él me invitó a integrarme a la Cámara de Comercio cuando fue presidente de la Cámara de Comercio de Jalapa, hace ya bastantes años. En aquel entonces se presentaba la posibilidad de que él se postulara a la alcaldía de Jalapa. Y entre dudas y porque él no quería, realmente él es un hombre de negocios, está dedicado a su negocio y lo ha hecho crecer excelentemente, con una excelente familia, con su esposa, sus hijos, ahora también involucrados en el tema de Casa Wendy, perdón por el comercial, pero bueno, antes que nada somos amigos, ¿no? Cómo a pesar de sus reticencias inició una trayectoria pública, porque fue alcalde de Jalapa, luego fue diputado federal por Jalapa, luego fue diputado local por Jalapa, y luego fue también senador, es senador de la República, y ahora ahí, cómo la vida ha llevado a Ricardo en estas etapas, y lo que distingue, y ha distinguido a Ricardo, tú lo decías, ¿no? Una intachable trayectoria pública, un hombre que dice lo que piensa, que ha defendido más a Veracruz que muchos de los veracruzanos que han sido una bola de bandidos y que se han prestado a muchas cosas. Veracruz lo lleva en la sangre, Ricardo, sin ninguna duda. Sus hijos son veracruzanos, por supuesto, ¿no? Esa manera que tiene de no alinearse con la línea, ahora sí, ¿no? Uh-huh. Sino decir y defender. Uno de los últimos ejercicios que hizo Ricardo en el ámbito de las declaraciones en este tipo es lo que pasó después de que el presidente López Obrador soslaya ya o perdona la deuda eléctrica de los tabasqueños de más de 11,000 millones de pesos. Ricardo sale a declarar que está bien que lo haya, pero ¿por qué no lo hace con Veracruz, que tiene movimientos similares de hace más de 20 años y que la Comisión Federal de Electricidad ha castigado con cárcel o cortándoles el servicio a muchos veracruzanos que se unen a este movimiento para reclasificar las tarifas? No podemos olvidar que Veracruz es uno de los principales generadores de electricidad del país. Tenemos la única planta nucleoeléctrica, la de Laguna Verde. Tenemos varias plantas generadoras de energía eléctrica. Veracruz produce cerca del 15% de la energía del país y está catalogada en una de las zonas más caras, a pesar del calor que se siente aquí en el estado. Pues Ricardo fue y declaró que eso era injusto, que Veracruz no era un plato de segunda mesa, y con mucha razón. Este hecho o esta trayectoria, esta manera de ser de Ricardo, esa cercanía que siempre tiene con la gente, no podemos olvidar aquí muy cerquita, a 2 cuadras, tiene su casa de gestión, Ricardo, y los viernes y los sábados atiende todo el día a cientos de ciudadanos que acudían o acuden con Ricardo
porque siempre escuchan, siempre hay un gesto de atención y siempre hay una gestión con respecto a las necesidades de la sociedad. Esta circunstancia, por supuesto, que lo han hecho ganar gran presencia, tener gran presencia política y social, ahora no solamente en Jalapa, ya Ricardo ha crecido a nivel estatal. El que el presidente lo haya invitado a la Dirección General de Aduanas, sin duda es una distinción enorme. Pero eso también genera movimientos aquí al interior de Veracruz, ¿no? Ya, porque su senador suplente es nuestro amigo también Ernesto Pérez Astorga, que es el secretario de Desarrollo Económico y Portuario del Estado de Veracruz, que también se ha esforzado por cumplir con su deber y hacer un buen papel en una secretaría que de suyo es difícil, porque atraer inversión, generar dinamismo económico en nuestro estado para, por supuesto, propiciar empleo, no es un asunto menor ante los escenarios de inseguridad que vive el estado de Veracruz. Pero bueno, volviendo al tema, Ricardo, coincido contigo, hará sin duda un buen papel. No ha sido, Ricardo, y no creo que sea en ese puesto quien se calle de las cosas que le va a tocar vivir. Pero en este contexto, Ricardo tiene que tener mucho cuidado a quién llama a colaborar con él. Necesita el mismo perfil que tiene, lo necesita al lado de él, gente honesta, gente con principios, pero sobre todo gente que esté de acuerdo en que regularizar la operación de las aduanas y evitar la corrupción debe de ser uno de los principales, si no el principal objetivo de esa área. Vamos a ver cómo le toca, porque como tú dices, dentro de las aduanas y a través de las aduanas se mueven cualquier cantidad de cosas irregulares, ¿no? Y este hecho pone en riesgo, incluso, porque él no se va a dejar, su seguridad personal. O sea, tiene que tener mucho cuidado. Digo, Ricardo es un hombre íntegro y es un hombre que vive en abierto, pero en ese puesto tiene que tener mucho cuidado, ¿no? Y sobre todo porque es evidente que en un sistema como el nuestro él no va a tener la suficiente libertad para designar a todos los jefes de aduanas, ¿no? Se los va a mandar. Son 47. Uno se los va a mandar el presidente de la República, otros, pues las presiones deben ser enormes. Allí las va a recibir, por supuesto, porque es una enorme maraña de intereses la que por muchísimas décadas ha imperado en ese espacio. Es difícil que él llegue también a tratar de recomponer algo que de la noche a la mañana es imposible, ¿no? No lo va a poder hacer. Y bueno, va a depender, porque en esto también, como se dice, el estilo es el hombre. Durante su estancia en el Senado destacó fundamentalmente por dos acciones, dos propuestas que son de interés popular. Uno, la protesta por las tarifas tan elevadas de luz que hay en Veracruz y la exigencia de que se le dé a los veracruzanos el mismo trato que a los tabasqueños, que a los tabasqueños. Obviamente esto pues no habrá aparecido muy bien en la cúpula, no, porque pues es un mal ejemplo, ¿no? Y de un senador de Morena que cundiera en toda la República, pues por supuesto que no cae bien. El otro es haber convocado a sus compañeros senadores de Morena y del PAN para establecer una comisión e ir a platicar con el secretario, las autoridades de seguridad pública, y venir a ver el asunto de inseguridad que priva en el estado de Veracruz. Ya no sabemos qué curso llevó aquella propuesta. Pero señaló que no le recibían, bueno, que no le recibían el teléfono. Porque además él hizo un señalamiento que hay que acentuar. No somos sus empleados, somos gente, somos ciudadanos a los que hay que atender, claro. Aparte de senadores. Sí. Aparte de senadores, ya no supimos en qué va a parar, obviamente sin el motor, sin el impulso que él le da a esa iniciativa, pues a lo mejor ahí se va a quedar. Pero esos son señales de que un actor político, desde el Senado, del partido en el gobierno, pues para que establezca una propuesta de esta naturaleza, es
de destacarse, ¿no? Y ese es Ricardo Agüet, el que ahora va a la dirección de aduanas, un mundo del que ni él ni nosotros nos imaginábamos que iba a enfrentar. Pero como tú lo apuntaste, esta es cuestión de las circunstancias, y la política pues tiene... Es la ciencia exacta de las circunstancias, dicen así es, sí. los conocedores. Es la ciencia, todo lo posible, y esto pues ya fue posible. Bien, vamos a un corte comercial aquí en La Conjura. Enseguida estamos con ustedes. Universidad Martí. Educación de clase mundial. Únete a nosotros y forma parte de nuestra comunidad educativa. Contamos con licenciaturas, maestrías y doctorados. Nuestra dirección, calle Costa Rica, número 415, Colonia 27 de septiembre, en Poza Rica, Veracruz. O pide informes al teléfono 782-822-3350. Encuéntranos en Facebook como Universidad Martí y en nuestra página web www.umarti.edu.mx. Forma parte de nuestra comunidad. Universidad Martí. Educación de clase mundial. Tiene nombre, Universidad IBES. ¿Por qué somos tu mejor opción? Tenemos un sistema cuatrimestral, docentes capacitados, un plan de estudios avalado por la SEP y CEP, las cuotas más competitivas del mercado. Conoce nuestra oferta educativa a través de nuestro Facebook. Encuéntranos como Universidad IBES. También en nuestra página web como www.ibes.edu.mx, o ven a nuestras instalaciones ubicadas en Azueta, número 34, Colonia Centro, en Jalapa, Veracruz. También llámanos al 8123-456. Bienvenido a la mejor comunidad. Somos Linces, Universidad IBES. Bienvenidos a la mejor frecuencia de radio por internet, Sociedad 3.0 Radio, la radio en conexión con el mundo en conexión con la radio, Sociedad 3.0 Radio. Sintonízanos a través de nuestras diferentes plataformas, www.sociedad3.0.com y www.ibes.edu.mx, o también a través de Facebook. Encuéntranos como Sociedad 3.0. Estamos de vuelta, estimado auditorio. Me tuve que poner los lentes porque estos aparatos móviles sacan la letra muy chiquita. Queremos agradecer a todo el público que nos hace favor de estar viendo este programa: a Néstor Olivares, a Lev Rose, a Sonia San Román, a Lupita María Morano, que te manda muchos saludos, Alfredo, a ti y a un servidor. Gracias, Lupita. Gracias. Un saludo hasta allá, hasta el puerto de Veracruz. A Silvia Chives Luna, que nos está viendo desde Durango, y a todos los demás que nos hacen el favor de ponerle atención a este programa, donde buscamos básicamente darle a usted la interpretación de los hechos, nuestra interpretación de los hechos que ocurren a nivel nacional, internacional y estatal. Y estábamos, Alfredo, con lo de los movimientos. Ya hace un par de días destaca la renuncia de la secretaria de Semarnat,
del medio ambiente, Josefa González Blanco, hija del exgobernador de Chiapas, Patrocinio González Blanco. Nieta de Salomón González Blanco, también gobernador de... Todo un acontecimiento esto que destacó en los medios de comunicación, porque la señora se atrevió a hablarle a las autoridades del aeropuerto para retrasar un vuelo algunos minutos, porque no llegó a tiempo. El vuelo de Aeroméxico se retrasó 38 minutos, salía de la Ciudad de México a Mexicali, me parece. Esta circunstancia hizo que el piloto del avión le anuncia a sus pasajeros que por orden presidencial, se retrasa el vuelo, ¿no? Se retrasa el vuelo porque la señora iba en camino junto con su hijo y pues quería tomar el vuelo, no le hacía como todos los demás mortales hacemos, que cuando se nos va el vuelo lo tenemos que esperar hasta el siguiente, no hay otra, ¿no? Bueno, pues esto trasciende porque algunos pasajeros de ese vuelo toman video de lo que acontece, ¿no? Finalmente, pues trasciende en las redes trasciende este hecho, pues a la secretaria Josefa no le toca más que hablar al presidente y decirle que cometió un error y que por tanto renuncia a su cargo. ¿Cómo ves este hecho que por supuesto el presidente resalta de que nadie se puede equivocar por intereses personales, por los intereses del país? ¿Cómo ves? Pues muy bien para el presidente, porque de esa manera pues se quita dos golpes con uno solo, porque dicen que la secretaria o exsecretaria pues no contaba con el oído del presidencial, que pidió N número de veces audiencias con el presidente para tratarle precisamente los asuntos de su materia y nunca fue atendida, ¿no? Esto es por un lado, y bueno, por alguna razón el presidente pues no la atendía, por exceso de trabajo del mismo, en fin, o por falta de interés también. O no era de su grupo cercano, ¿no? Bueno, eso lo mismo dijo Germán, ¿no? Es lo que comentan, no era de su grupo cercano, pero de todos modos ella tuvo una participación muy activa, según lo escribe. Despidió a más de 6,000 gentes. Pero en la campaña tuvo una participación bastante significativa, según lo escribe hoy en un artículo en El Financiero o en El Milenio, la ex coordinadora de la campaña, porque él dice que la conoce muy bien y que se la jugó con Andrés Manuel López Obrador y quizá de ahí le vino la oportunidad, pero que no es del círculo cercano, y entonces bueno, pues a lo mejor no le parecía un personaje tan fifí como tiene el perfil la señora González. Pues la señora no sabe de hambre, no sabe porque de nada. Además, pues, ya le publicaron por ahí los nexos familiares, es de alcurnia política, la señora, que no tiene nada hija de y malo. nieta de gobernadores de Chiapas, ¿no? Así es, y no tiene nada de malo. Bueno, está enfrentada hasta políticamente con Salinas de Gortari en 5º grado, pero eso no tiene nada que ver. La cuestión está en que sirva, que tenga los conocimientos, pero bueno, pues ya se fue y le sirve al presidente de la República pues para una muy buena propaganda, en el sentido de que en su gobierno no se pueden equivocar de esa manera, y qué bueno, sí. Qué bueno, porque sienta un precedente extraordinario que no lo habíamos visto, es inédito. Sí, es inédito. Y ahí está la amenaza de la tijera, sí, para todo aquel funcionario público que se quiera sentir no entienda, con esa soberbia, ¿no? Porque ¿cómo es posible que un servidor público, del nivel que sea, pero secretaria de Estado, que llame a las autoridades del aeropuerto para retrasar un vuelo, porque ella misma va retrasado, se me hace un asunto muy serio, ¿no? Es decir, ella se desfasó, sí. Es decir, está viviendo en un mundo aparte, no entiende que esto ya cambió. Que ya, ¿no? Cambió, por lo mismo, tal vez por esa educación que tiene, ¿no? Pues es hija de exgobernadores, gente privilegiada, que en los anteriores regímenes pues era como la casta divina, ¿no? Que hijas o familiares de gobernadores o de hombres de poder
pues implicaba privilegios. Pues ahora charoleó y le salió mal la charola. Pero bueno, hoy el presidente en la mañanera de este lunes 27 de mayo nombra a Víctor Manuel Toledo como el nuevo titular de la Semarnat. Un hombre con maestría y doctorado en el ámbito del medio ambiente. Qué bueno que fue un hombre asociado o estudioso del tema y no a quien se andaba candidateando ya por ahí, el exgobernador de Chiapas, el güero, como le dicen, Velasco, ¿no? El güero Velasco, que ya obviamente pues ya se andaba candidateando para ser el secretario de Medio Ambiente, un político que no sabe nada del tema y que por supuesto de orígenes muy turbios durante su administración en el ámbito del gobierno de Chiapas. Se habla de que ahí hay actos de corrupción por más de 100,000 millones de pesos durante su administración, ¿no? O sea, un tipo que no es recomendable, que se ha asociado con López Obrador por la operación política que hizo durante su campaña, pero que evidentemente ningún gramo de honestidad le agrega a la administración de López Obrador. Qué bueno que finalmente se tomó esta decisión, Alfredo. Pero ahí también pudiéramos ver algo. Efectivamente, al principio sí se filtró en la prensa que era posible que este señor exgobernador de Chiapas llegara. Como cuando se desplaza Germán Martínez, igual había dicho que otro tabasqueño, que es precisamente delegado del IMSS en Tabasco, iba a ser el nuevo director. Una gente cercana a López Obrador. No lo fue. Yo no sé si porque no le gusta al presidente que se ventile lo que él pudiera hacer en la prensa y cambia lo que originalmente había pensado, o porque pues, simplemente la prensa al especular pues da nombres y se acabó, ¿no? Pues, y nada pasa porque finalmente el que decide es el presidente. Así es. Bueno, volviendo al tema de Ricardo Agüet, pues muchas interpretaciones, Ricardo, Alfredo, perdón, al principio que tocamos este tema, decías, bueno, a lo mejor fue una especie de castigo para Ricardo, porque ciertamente se ha venido mencionando, tanto en medios nacionales como locales, Alfredo, que pudiera ser una opción si hay cambio de gobernador dentro de 2 años en Veracruz. Y en primer lugar ponían a Ricardo Agüet. No sé si con la intención de desgastarlo con Cuitlagua, aunque Ricardo siempre ha sido un hombre muy institucional, ¿no? Y muy respetuoso de las jerarquías políticas. Por supuesto que en ese sentido él jamás hubiera sido de los que se promueven solitos para este tipo de cosas. Lo conozco bien, no creo que se haya prestado para este tipo de cosas, pero ciertamente lo hicieron estar en el primer escenario de una sustitución. No se hablaba de nadie más, no se hablaba ni de Huerta, el delegado federal aquí en Veracruz, ni de la secretaria de Energía, Rocío Nale, y mucho menos del secretario de Gobierno, Eric Cisneros, que pudieran ser por sus puestos quien pudieran relevar una posible sucesión, un relevo, una sucesión en el gobierno del Estado, ¿no? Bueno, la otra es que por quejarse, por abrir la boca con respecto al tema de la electricidad, pues se lo hayan quitado del Senado, que no deja de ser un extraordinario una caja de escenario del país, para mandarlo a un área bastante complicada. Lo cierto es que esto abre el abanico de posibilidades, porque el mismo secretario de Gobierno declara el sábado que ya se va a entrar en una etapa de revisión de resultados, Alfredo. Yo no creo que tampoco se haya aventado el secretario de Gobierno a dar una declaración si no está consensada con el gobernador, ¿no? Y que esto se va a hacer en junio. O sea, ya estamos a unos días del mes de junio y esto va a ocurrir. Es decir, está planteando ya la cuestión de ciertos cambios en el gobierno del Estado. Y muchos analistas pues revisan los principales funcionarios públicos
y no salen bien parados muchos, esa es la verdad, ¿no? El clamor de los veracruzanos es que se refuerce el equipo de trabajo, el gabinete, pues, del gobernador Cuitlavo García Jiménez. En este escenario, pues, ya se tiene que dar un primer movimiento, la de CDCO. Sale Ernesto Pérez Astorga, ahora al Senado de la República. Yo estoy cierto que Ernesto va a hacer también un buen papel como senador de la República. Ojalá y tenga esa línea combativa y de lucha por los intereses de los veracruzanos que ha distinguido a Ricardo. Hacen falta legisladores en Veracruz que defiendan a los veracruzanos, y por otro lado, pues se habla ya de varios relevos. ¿Cómo ves? Bueno, la declaración del secretario de gobierno fue el viernes. Va a haber cambios. Esto señala o nos dice que ellos ya sabían lo del cambio de Ricardo Agüet. Sí, es decir, ya sabían, y las repercusiones de que su suplente pues es secretario de Economía en el gobierno, y luego entonces pues habría por allí un espacio, y ya por ahí pues avisa de cambios que indiscutiblemente son necesarios, y son necesarios independientemente del corto tiempo que lleva funcionando el actual gobierno, porque ni pocos de este equipo de gobierno integrado por Cuitlavo García llenan un perfil de lo que se requiere en Veracruz. El reto es muy grande en Veracruz. Han sido los gobiernos o desgobiernos de Fidel Herrera 6 años, el de Duarte otros 6, 12, y el de Miguel Ángel Yunes Linares 2 más. Son 14 años de una inercia en donde se ha perdido mucho tiempo y recursos para el desarrollo de nuestro estado, para el desarrollo de Veracruz. Entonces, esto significa que el reto es descomunal, y si a ese reto se le agrega que no se integra un equipo con las virtudes suficientes para poder enfrentarlo, pues hay que hacer cambios, y hay que hacerlos cuanto antes. No tanto porque se lleve 6 meses y en 6 meses sea muy corto tiempo para poder hacer una evaluación, pero así van a pasar los 6 años. De todos modos, con ese equipo no camina. No camina, y bueno, Cuitlavo García debe sentir pasos en la azotea, porque incluso todos esos elogios, los halagos y el apoyo que el presidente de la República cada vez que viene le manifiesta son un peso de responsabilidad para él, porque claro, cuando el presidente te dice te apoyo, es un peso adicional. Tienes que corresponderle al pueblo de Veracruz y al presidente de la República, porque ahorita, al menos en el transcurso de los meses que sigan hasta cumplir los 24, no habrá problema, pero ya después de eso todo puede pasar. Y si no se ponen las pilas para demostrar que sí se puede hacer algo por Veracruz, entonces se agrava, ¿no? Ese es un escenario que debiera preverse, y creo yo que lo están viendo de tal manera, pues, de poner en su equipo gente que le sirva, por ejemplo, en desarrollo económico. Ahora, aprovechando la oportunidad que queda vacante ese lugar, bueno, pues poner a una gente de un perfil honesto, de un perfil eficiente, de un perfil eficaz, que vaya a enriquecer ese equipo, que bien lo necesitan. Sin duda alguna. Y mira que el presidente ha visitado mucho Veracruz. Ahora estuvo en Tierra Blanca y viene a Coatepec, ¿no? 6 veces en 6 meses. Aunque parezca redundancia, yo creo que al presidente le interesa Veracruz. Ahí están las muestras, ¿no? Le interesa y le preocupa, pues. Yo pienso que también, ¿no? Porque Veracruz es un estado que representa no solo electoralmente, Alfredo, porque muchos endosan el interés del presidente únicamente al tema electoral, que de suyo también se incluye, por supuesto, pero Veracruz, el potencial económico que tiene nuestro estado en temas como el agropecuario, en temas como el sector pesquero tan olvidado de la mano de Dios en Veracruz. No podemos olvidar que Veracruz tiene 745 kilómetros de litoral, y que el producto per cápita de productos pesqueros en Veracruz
no rebasa los 5 kilos al año, es verdaderamente terrible. El potencial minero que tiene el Estado, el potencial en hidrocarburos, en generación de energía, el potencial que tiene la generación en la industria, en los servicios, es decir, hay todo un potencial para el desarrollo económico de Veracruz, que coincido contigo. En esa secretaría tiene que estar alguien con el perfil adecuado, pero también es cierto que este tema seguramente le interesa al presidente. Veracruz por sí solo no es un estado que represente únicamente un asunto electoral. Tercer o cuarto padrón electoral del país, sin duda es muy importante, pero es también incluso más importante, me atrevería a decir yo, que en términos de crecimiento y de desarrollo de la economía del país, Veracruz puede ser la locomotora de la economía nacional, por el enorme potencial que tiene nuestro estado, y que evidentemente, pues por eso el presidente ha venido a anunciar varios programas aquí, varios programas que son fundamentales para la administración federal. En fin, son temas que veremos los próximos días, cómo se derivan, cómo se desarrollan, y aquí estaremos el próximo lunes, ya en el mes de junio, en la y ya sabremos quién ganó las elecciones en Baja California y en Puebla. También, ¿no? Que eso es lo mejor. Muchas gracias por su atención a esta emisión número 211 de La Conjura, y como siempre, pues aquí estamos dándonos